Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a estar viendo la estructura de capital. En primera instancia, ¿qué es la estructura de capital? Y adicional a ello vamos a ver algunas teorías relacionadas con dicha estructura. Para empezar, decimos que la estructura de capital se refiere a la forma en que las compañías financian sus activos, combinando deuda y capital. ¿Qué significa esto? Bueno, como bien sabemos, el valor de los activos de una compañía es igual a las obligaciones o los pasivos más el patrimonio, o lo que les corresponde a los accionistas. Esto quiere decir que los activos de las compañías están financiados por dos fuentes diferentes. La primera, que es el pasivo, corresponde a todas aquellas deudas externas, siendo de personas o entidades externas a la compañía que nos financian. El patrimonio corresponde al valor aportado por los accionistas. Estas dos son las fuentes de financiación de nuestros activos. La pregunta aquí es, ¿cuál es la correcta distribución de estas dos fuentes de financiación? Es decir, ¿es correcto tener más pasivos que patrimonio o tener más patrimonio que pasivos? Es un poco lo que vamos a tratar de ver con las diferentes teorías. Al respecto, ¿cuáles son las teorías que vamos a ver? Primero las voy a mencionar, y posteriormente vamos a verlas cada una de ellas. Vamos a ver en la teoría de Miller y Mading-Lean, la teoría trade-off, la teoría de las preferencias, la sincronización del mercado, la tangibilidad de los activos, la rentabilidad, las oportunidades de crecimiento, y el tamaño y edad de la empresa. Cada una de estas pues nos va a dar una visión diferente de la correcta distribución de capital. Vamos a empezar por Miller y Mading, y ellos dicen: existe un escudo fiscal de la deuda. Este escudo fiscal está compuesto por la deducción de impuestos que las empresas tienen por el pago de los intereses. Este escudo fiscal lo podemos ver con el cálculo del UAC. ¿Qué es el costo promedio ponderado a capital? Allí se puede encontrar cuál es el efecto que este escudo fiscal tiene en el costo promedio ponderado, en el capital, y pues por supuesto en la estructura de capital. La segunda teoría que vamos a ver es el trade-off. Los autores del trade-off dicen que existe una estructura óptima de capital, es decir que existe un deber ser de cómo debe estar distribuido proporcionalmente el pasivo y el patrimonio de la compañía, por supuesto teniendo en cuenta el escudo fiscal de la deuda propuesta por Miller. ¿Qué es lo que tiene en cuenta la teoría del trade-off? Los costos de quiebra versus el escudo fiscal. De tal forma que las compañías deben analizar qué es lo más rentable. Es decir, si la compañía debe tener un mayor patrimonio. Al tener un mayor patrimonio, pues por supuesto el riesgo de quebrar lo distribuye en todos los accionistas, o si es mejor tener una mayor cantidad de pasivos, y esta mayor cantidad de pasivos que terminan generando intereses, pues le dan a la compañía un escudo fiscal de la deuda. Posteriormente tenemos la teoría de las preferencias. La teoría de las preferencias nos dice que no hay una estructura óptima de capital, sino que esta estructura en realidad se va dando de acuerdo a las preferencias que la compañía tiene del cómo financiarse. Estas preferencias, dicen Miller y Mading, empiezan con el financiamiento interno, es decir, lo primero o la primera fuente que escogen las empresas para financiarse es el financiamiento interno. ¿Cuál es este financiamiento interno? Retener las utilidades. Es decir, digamos desde el patrimonio. Retener las utilidades que se deberían dar a los accionistas. Esta es la primera fuente de financiación que esta teoría nos plantea. Y si esta retención de utilidades no es suficiente, ahí sí, las compañías suelen ir a buscar un financiamiento externo, es decir, a buscar unos préstamos bancarios. Si esto no es suficiente en ese momento, la compañía va a buscar la emisión de bonos. Es decir, va a financiarse por medio de bonos, y finalmente, si ninguna de las tres anteriores alcanza, la compañía decide emitir acciones. Aquí nos podemos dar cuenta que, digamos que la última alternativa propuesta en la teoría de las preferencias, es la emisión de las acciones, y de hecho plantea que lo mejor es evitar esta emisión de acciones, y financiarse exclusivamente con las primeras tres alternativas. Con esto podemos ver que la teoría de las preferencias nos dicen que no existe en realidad una estructura óptima del capital, sino que, de acuerdo a las posibilidades y a las preferencias de las compañías se va generando, digamos de cierta forma automática,
La cuarta teoría es la sincronización del mercado. La sincronización del mercado nos dice, y digamos que esta es una teoría un poco empírica, es decir, un poco a partir de las observaciones, y nos dice que las compañías suelen emitir acciones cuando es conveniente en el mercado, cuando el valor de las acciones de la compañía es más alto, allí. Las empresas suelen emitir sus acciones, digamos, para tener un flujo de fondos bastante significativo, pero, posteriormente cuando el valor de esas acciones disminuye o baja un poco, proceden a vender. Recordemos que el valor de las acciones en bolsa suele ser cíclico, es decir que en algunas temporadas es alto, y después de una temporada de pico, digamos, baja bastante, y posteriormente vuelve a subir. La sincronización del mercado nos dice que, cuando el valor de las acciones baja o disminuye, las empresas tienden a recomprar acciones al mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que en la estructura de financiación, pues, puede cambiar, ¿cierto? Porque van a haber momentos en los cuales se vendan las acciones, por ende, disminuye el patrimonio, y van a haber momentos en el cual se compran más acciones, por ende, vuelve a aumentar el patrimonio, y la estructura de capital, pues, van a tener variaciones significativas. La quinta teoría nos habla acerca de la tangibilidad de los activos, y esta teoría, que también es empírica, nos dice que normalmente las compañías que tienen mayor apalancamiento, tienen mayor nivel de activos tangibles, ¿cierto? Nuevamente no habla de una mezcla óptima o una estructura óptima de capital. Tenemos también la teoría de la rentabilidad. Y dice que las compañías que tienen más rentabilidad tienden a tener menor endeudamiento, es decir, tienden a tener unos pasivos más bajos y financiarse mayoritariamente con el patrimonio. ¿Por qué sucede esto? Digamos que cuando en las compañías generan una mayor rentabilidad o unas utilidades significativas, pues, las compañías lo que suelen hacer es cubrir las deudas con las que iniciaron sus periodos con estas utilidades, disminuyendo de esta forma el pasivo, y un poco a costa de sacrificar el pago de utilidades a los accionistas. Por ende, su patrimonio empieza a expandirse, y las obligaciones empiezan a disminuir. Hablemos de la teoría del crecimiento. Cuando una empresa está empezando, lo más seguro es que se va a financiar mayoritariamente con los aportes realizados por los socios, es decir, con el patrimonio. Cuando la compañía empieza a crecer, tal vez este patrimonio no es suficiente para la adquisición de algunos activos productivos, y empieza a contraer ciertas obligaciones, por lo cual la combinación de deuda-capital va a variar. ¿Cierto? Aquí lo que vemos es que en realidad, en cada uno de los momentos del ciclo vital de las compañías, la combinación de nuestra estructura de capital va a ser variable. Finalmente hablamos del tamaño y la edad de la empresa. Aquí decimos que, normalmente hemos encontrado en las compañías, que, a mayor tamaño de las empresas, existe un mayor endeudamiento. Es decir, cuanto más grande sea la empresa, más activos tenga, el endeudamiento suele ser más alto, lo cual conlleva a que el patrimonio disminuye o sea más bajo. Ahora mi compañero se encargará de explicar un ejemplo sencillo del método OAI-UPA. Método AOI-UPA para la estructura de capital. El método AOI-UPA para la estructura de capital implica seleccionar la estructura de capital que maximice las utilidades por acción, UPA, sobre el rango esperado de utilidades antes de intereses e impuestos, UAI. Ejemplo UAI-UPA. La tabla siguiente muestra la actual estructura de capital de la compañía JJ. La empresa no tiene deuda ni acciones preferentes. La empresa no tiene pasivos circulantes. Su razón de deuda es del 0%. Apalancamiento financiero de 0. Suponemos que la empresa está en la categoría impositiva del 4%. Estructuramos el ejercicio. Estructura de capital actual. Deuda a largo plazo, 0. Capital en acciones ordinarias. 25.000 acciones por 20. Capital total activos, 500.000. Suponemos dos valores de UAI y calculamos las UPAs asociados a ellos. Utilidades netas antes de impuestos. Suponemos
100.000 para el primer caso y 200.000 para el segundo caso. Interés tasa de la deuda, como se había especificado desde cero, la utilidad neta antes de impuestos sigue siendo la supuesta, 100.000 para el primer caso, 200.000 para el segundo caso. Tasa de impuestos, se había establecido que tenía una tasa impositiva del 4%. Para el caso de la utilidad neta antes de impuestos, la tasa impositiva será de 40.000. Utilidades netas después de impuestos, 60.000 para el primer caso, 120.000 para el segundo. Utilidades por acción. Se divide la utilidad neta después de impuestos sobre el número de acciones. Nuestro primer valor de utilidad por acción es de 2.4 por acción y en el segundo caso es de 4.8. En esta gráfica podemos verificar el rango que toma la figura. La figura muestra el nivel esperado de UPA para cada nivel de UAI. Niveles UAI por debajo de las intersecciones del eje X dan como resultado una pérdida UPA negativo. Cada una de las intersecciones del eje X es un punto de equilibrio financiero. El nivel de UAI necesario para cubrir todos los costos financieros fijos, UPA igual a 0. Gracias.